Eh, Estoy trabajando en una temática hace un par de meses. Y la temática es la presencia, la asimilación, el lugar que ocupa el pensamiento de Heráclito en Nietzsche. Cómo se va apropiando Nietzsche de Heráclito. Y bueno, evidentemente que yo todavía no estoy. Buenas tardes, queridos amigos. Todavía no estoy preparado para contarles los resultados de la investigación de el Heráclito de Nietzsche. Sin embargo, hay ciertos temas que se van abriendo y me parece importante poder ir exorcizando algunos fantasmas que van apareciendo a tenor de las inquietudes que surgen en las lecturas a nosotros los filósofos. En particular, el juego de máscaras hermenéutico, ¿no? La hermenéutica de las máscaras, digamos, ¿no? Un saludo a mi amigo Jorge Carrillo. Tipazo. Cultura teológica, a suscribirse a Facebook, a YouTube, al canal de mi amigo Jorge. El juego de las máscaras, el juego hermenéutico de las máscaras, es por principio algo que se ha utilizado en la tragedia griega. El mismo Heráclito ha podido naufragar en estas aguas de las máscaras, del juego, de lo lúdico, de la filosofía, que después va a aparecer en Gadamer, por ejemplo, ¿sí? Eso va a aparecer luego en Gadamer. El tema del juego, de lo lúdico, ¿no? En Giorgio Agamben, por ejemplo. En el mismo Nietzsche, de alguna manera también va a aparecer. En Soren Kierkegaard, el juego de las máscaras es porque Kierkegaard interpreta que el hombre de alguna manera está como atravesado por distintas formas discursivas que lo rompen y de alguna manera lo hacen complejo, porque en esa dinámica de pluralidad de formas discursivas, el hombre impostado espiritualmente, psíquicamente, de una manera, es como que desarrolla la operatividad de una manera e impostado psíquicamente de otra manera, la desarrolla distinta a la operatividad psíquica. Y para él hay tres estadios. El estadio ético, en el cual surge el out-out, o lo uno o lo otro, con ese criterio de bien, de deber, de bien, el du Gollest. El hombre ético es un hombre que se toma en serio la cuestión, ¿no? No sabe jugar el hombre ético, el hombre ético no sabe tomarse en juego la vida, ¿no? Es el que en el partido de fútbol, con tal de ganar el partido, empieza a codear a todo el mundo, codea a los amigos, se putea con los amigos. Ese es el hombre ético, es el hombre que se toma en serio las cosas, ¿no? Que a criterio de bien, él corta tajantemente la realidad y se coloca del margen de la realidad. Elige, toma una elección, o lo uno o lo otro. Y esa opción es de hierro para él. Pero hay otro estadio de la vida humana donde al hombre le cuesta impostarse, ¿no? En esa decisión. Buenas noches, Diana. ¿Cómo te va? Bienvenida a mi canal. Eh, Le cuesta impostarse en la decisión, en esta exhortación ética de tener que tomar una decisión. O sea, al hombre ético no le da lo mismo. Cuando dice que sí, está diciendo que no. Cuando le dice que sí
a un trabajo, le está diciendo que no a muchos otros trabajos, cuando le está diciendo que sí a una religión, le está diciendo que no a otras religiones. Es propio de la frónesis, la prudencia, la capacidad de la crine y del discernimiento, ¿verdad? Sin embargo, el hombre aestético, el de la estesis, de la percepción, en su percepción está ligado al goce de una manera tan eh, eyectada que le dice que sí a todo. Como el Übermensch nietzscheano, el superhombre nietzscheano que le dice que sí a todo, incluso a aquello que le destruye. Y esto es muy interesante, ¿no? Como prosofón, como pro, lo que estás hacia adelante, y sofón, la cara. La personalidad es la cara con la que nosotros enfrentamos a los otros. Y Kierkegaard dice hay tres caras con las que nosotros enfrentamos a los otros. Pero de alguna manera yo les decía, el hombre ético es el hombre que se toma en serio la cuestión y elige tajantemente o una cosa o la otra porque se da cuenta que esas dos realidades son opuestas y no pueden convivir. La decisión ética siempre es una decisión. En la ética hay una decisión porque la ética es la operatividad dada al ente libre. Es un decir que sí a todo, un sí indiscriminado. El hombre estético le dice que sí a todo, porque está gozando lo que se pone por delante. Esa es la personalidad del hombre estético. El hombre ético todo el tiempo está decidiendo, ¿no? Yo decidí esto y le dije que no esto otro, decidí esto. Hola, Anabel, ¿cómo te va? Decidí esto y negué esto otro, me jugué por esto y negué esto otro. Tomás, querido, el hombre estético es una manera de vivir, una forma de operatividad que tiene el hombre en el mundo, es una máscara que tiene el hombre en el mundo, una personalidad. El hombre tiene tres personalidades. Cuando se toma en serio la vida es un ético, cuando se la toma livianamente es un estético, y cuando se la toma como de la abnegación, que renuncia a la mística total, a la inexplicabilidad, a la inefabilidad de lo sagrado, es un hombre religioso. Lo ético, lo estético y lo religioso, sin embargo, la personalidad son esas máscaras que nosotros vamos eligiendo a la hora de relacionarnos con los otros. Y a veces nos tomamos en serio las cosas, a veces demasiado en chiste, como cuando estamos jugando al fútbol y el amigo te dice que no quiere atajar, que no pone cuerpo, que no pecha, que no pelea, que no sacude. Y vos le decís, dale, desgraciado, pero tenemos que ganar el partido. Y te dicen, pero sí es un juego, ¿no? Entonces esa es un juego, es la excusa de él para no comprometerse. Y es muy interesante porque si nosotros entendemos de alguna manera lo lúdico de la vida, lo lúdico de la vida, entendemos que es un juego, que no hay que tomársela tan en serio como para perder amigos por un dogma o para perder personas por ganar una discusión porque el otro es zurdo y este es marxista y este es protestante y es un hereje masón. Gracias, Anabel. Gracias por haber visto ese video con Miklox Lucas. Ahora, cuando te la tomas demasiado en serio y comenzás a codiar a tus amigos para ganar un partido de fútbol, se debilita el dogmatismo, diría Bátimo, se debilita. Hay que debilitar esa verdad, dice Bátimo, ¿no? Porque esa verdad te hace matar,
te hace quemar gente, te hace sacudir templos, te hace hacer guerras, ¿no? Cuando Bush dice Dios no es neutral, Dios está de nuestro lado en nuestra guerra con el Islam, ahí está trabajando la operatividad del hombre ético para Kierkegaard, ¿no? Esto es un ejercicio hermenéutico. Ya van a salir recortando este video algunos eh, que se hacen canales para recortar frases mías, descontextualizarlas para hacerme quedar como incoherente, ¿no? Esa manera de procesar la información como desde un dogma infalible, el cual debe condenar a todo aquello que se le oponga, es la operatividad del hombre ético. El hombre estético toma lo que le sirve, toma lo que le da vida ahora, después lo otro, de todo lo que le amplía el espacio vital, la conservación y el aumento, él lo toma como de prestado, pero se la toma tan sueltamente a la vida que no se toma el trabajo de discernir. Entonces, entre un discernimiento rígido que excluye, separa y corta, y la renuncia al discernimiento, nosotros tenemos el no rígido, que es el hombre ético, y el sí displicente, que es el hombre estético, ¿no? Y el carácter está fijado bajo el sí y el no. El carácter tiene que ver con la operatividad que tiene por objeto el sí y el no. La persona que tiene carácter es una persona que sabe decir que no. O sea, el hombre ético es el hombre de carácter, incarácter. Porque en ese carácter él a lo que no le hace bien le dice que no. O a lo que no le gusta. En el caso de el carácter en el hombre estético. Dice que no. Esto no. Esto no me hace bien. En esa operatividad del no se juega el carácter como impronta de la voluntad. En cambio, la persona que le falta carácter se disuelve en el hombre estético y le dice que sí a todo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene carácter. Todo el mundo tiene personalidad, pero no todos tienen carácter. El carácter se juega con el sí y el no. Para Deleuze, entonces, el juego de la libertad está en decirle que no a lo que te esclaviza. Para Nietzsche, la voluntad es la capacidad de decir volo, quiero, decir que sí. Para Deleuze, la voluntad se juega en el no, para Nietzsche se juega en el sí. Sin embargo, en la dialéctica de la voluntad, el no implica el sí y el sí implica el no. Cuando uno le dice que no a aquello que le duele, a aquello que le destruye, como dice John Locke, se está jugando en la operatividad la dignidad del sí, que es el amor a la vida, el conato del que habla Spinoza. Y cuando el hombre le dice que sí a lo que ama, a lo que le hace bien, en su voluntad de poder, le está diciendo que no a lo que debilita la vida. A lo que a la vida la subsume en una dinámica de debilidad, de la moral del esclavo, ¿no es cierto? Y cuando nosotros queremos acercarnos a hacer lecturas filosóficas, el dogmatismo narcisista nos coloca ante esa perspectiva de tener que elegir, de leer desde el a priori nociológico de nuestros dogmas y hacer lecturas dogmáticas. Entonces leemos a Marx, indignados con Marx, creyendo que va a decir barbaridades, y lo leemos para encontrar los errores del marxismo, porque el marxismo le hace daño a la sociedad y es la peor porquería que hay. Y cuando nosotros leemos a Marx, tratando de escarbar los errores del marxismo, porque allá en la esquina hay una feminazi que le gusta a Marx y la izquierda, y yo la odio a la feminazi, entonces tengo que leer a Marx para destruirla.
la operatividad que está jugando en ese terreno es la operatividad del hombre ético. Es decir, el dogmatismo, hic dogmaticus. Y no es la mejor manera de encarar un texto. Hay una manera estética de encarar una lectura que también es interesante, que es la de ver en el autor un espejo que me muestra a mí mismo y una ventana que me abre un mundo nuevo. Cuando yo veo en el autor la oportunidad de confrontarme con mis prejuicios y de poder examinar mis prejuicios a la luz de un autor que me da la oportunidad de confrontarlos, y cuando yo no pongo mis prejuicios como horizonte trascendental de comprensión hermenéutica del texto, sino más bien que me arrojo al texto en una especie de implenitud eyectada, creo que el texto nos puede devolver nuestra subjetividad de otra manera. Quien intente conservar su vida, la perderá, pero el que la pierda en pos de una lectura dionisíaca del texto, la recuperará. Porque el texto te la devuelve. O sea, el texto te devuelve tu subjetividad, pero enriquecida. Yo lo que dije de Marx lo dije como ejemplo, ¿no? No es para quedarse en Marx. Uno podría, qué sé yo, por ejemplo, leer a Mises. Nosotros tenemos en el ámbito del texto el logos, que es el discurso propiamente dicho del texto, el ethos, que es el contexto del discurso, y el pathos. Todo texto tiene una pasión. Todo texto tiene una pasión. Y esa pasión no es extrínseca a la pulsión del texto, sino que está diagramando la estructura psíquica de lo que Hegel va a decir en la lectura. La vida interpreta la vida, ¿no? Erleben. Y esa entrega, ese arrojo de plenitud, de patetismo, del patos, de la pasión, nos enriquece la subjetividad cuando nos entregamos a la pasión de ese logos, ¿no? Todo logos tiene una pasión, digamos, un patos. Toda lectura es patológica. Toda lectura es patológica. La dogmática y la relativista son patológicas. La relativista porque se disuelve en el sí, en el goce estético, y la dogmática que se cierra por miedo a lo diferente. Toda lectura es patológica. Y lo importante en la lectura es entregarnos a la pasión del texto y poder sentir con el autor. Por ejemplo, la filosofía griega que nace del taumazo, del captar que todo aquello que parece que está dado, en realidad es una novedad que se está abriendo todo el tiempo, ¿no? Ese darse cuenta, el taumazo, ese darse cuenta, ese asombro de la realidad que te impacta como novedosa, rompiendo con la estructura de la costumbre, de aquello que nos resulta dado, de aquello que nos resulta resuelto. Cuando nosotros nos entregamos a la pasión de asombrarnos por el develamiento de una realidad que parece dada, pero que sin embargo te impacta como novedosa, estás descifrando el patos desde el cual se abre
verdaderamente el logos griego, que es el taumazo. Idris es hija de taumazo. Taumazo Aner. Huyos. ¿Cómo entender a Descartes sino desde la pasión de la duda? Del miedo al error, de ese miedo patológico a equivocar que te lleva a refrendar tanto tu subjetividad para vaciarla de todo contenido, que quede solamente un yo pienso como certeza absoluta. Esa capacidad de refrendar todas nuestras certezas en pos de un cogito fundante, que es la duda radicalizada, la duda metódica, la duda cartesiana, la duda de la duda, como diría Freud. Te abre desde lo patológico al cartesianismo. Y cuando vos empezás a sentir como cartesiano, es cuando estás haciendo filosofía, porque estás descifrando ontofánicamente la estructura del texto. No basta solo con entender con el logos de Descartes, sino que con el patos, con la pasión, entregarte apasionadamente al texto. Porque el asunto no es acumular saber, la lectura no es acumular información, sino transformarse. La lectura no es para informarse, sino para transformarse. Evidentemente en este video estamos haciendo un abordaje hermenéutico, ¿no? Vamos a ver una cita que recupera Nietzsche, de Heráclito, para ver cómo hay una crítica a esta erudición que acumula información sin poder entregarse al texto para transformarse, ¿no? Para ser transformado por el texto, cuando no conciben el texto como una oportunidad para la transformación, sino más bien como digamos, la confirmación de tus prejuicios y la refutación de todos aquellos que lo amenazan, digamos, ¿no? Es decir, las lecturas oligofrénicas, las lecturas narcisistas, digamos, ¿no? Que son los peores lectores, los narcisistas, ¿no? Los que no se dan la oportunidad de encontrar la verdad en un horizonte distinto, ¿no? Dice Heráclito, y esto lo recoge Nietzsche en 1867. Yo, sin embargo, teniendo en la mente las palabras del famosísimo sabio de Éfeso, dice Diógenes Laercio, según las cuales polimatie non u didaskei. Polimatie, poli, mucho, matie viene de matema, muchos conocimientos, de ahí viene matemática, ¿no? Conocimiento. Por eso la filosofía es metamatemática, está más allá de lo que sabemos, diría Kant, ¿cierto? En la dialéctica trascendental. Polimatie non u didaskei, la gran erudición no enseña la sabiduría, no enseña la mente, ¿no? Polimatie non, de noesis, de entendimiento, u didaskei, no enseña a la mente. U es la partícula negativa, didaskei, enseñar, de ahí viene didáctica, ¿no? Didáscalos, maestro. Este pasaje se encuentra en el apartado 2 del texto sobre las fuentes de Diógenes Laercio, al favorino de Arles. Nietzsche comienza este apartado comentando algunas de las reflexiones que se encuentran en el prólogo de las Noches Áticas de Aulo Gelio, autor romano del siglo II. La cita de Heráclito que aquí nos ocupa es de hecho la transcripción que hace Nietzsche de uno de los pasajes de las Noches Áticas, en la que Aulio Gelio critica la tendencia que se encuentra en muchos libros, especialmente de autores griegos, a acumular informaciones que persiguen más la cantidad
que la selección, que el discernimiento de lo que realmente es útil e importante para el alma humana. ¿No? Si cuando uno acumula información y despliega erudición, de alguna manera está renunciando, ¿no? a la comprensión profunda. Esta sentencia de Heráclito, transmitida por Diógenes Laercio, presenta, que es un doxógrafo, presenta alguna variación según el comentarista que la cite. Así, por ejemplo, Clemente de Alejandría, un padre de la iglesia, por ejemplo, la presenta como polimatie non egein udidaskei. La mucha erudición no ayuda a tener sabiduría, que suele traducirse como la mucha erudición no enseña a tener sensatez. Evidentemente acá Clemente de Alejandría agrega el egein, ¿no? Que parecería no estar en el original. La transmitida por Aulo y reproducida por Nietzsche no contiene el verbo egein, efectivamente. Este tipo de diferencias es una de las cuestiones habituales en la lectura y la traducción de los fragmentos de Heráclito, que depende del doxógrafo que se esté utilizando, ¿no? Bueno, la erudición no es lo que más ayuda a educar una cultura, una mente filosófica, ¿no? Esto es así. De hecho, yo acá creo que tengo, permítanme, el oficio del pensamiento de Julián Marías. El oficio del pensamiento de Julián Marías tiene una frase que también nos ayuda mucho a pensar, efectivamente. En el capítulo 1 dice Julián Marías: página 13. Unamuno opinaba que muchos se dedicaban a contarle las cerdas del rabo de la esfinge a la pirámide por miedo a mirarla a los ojos. La información y la erudición son, por otra parte, las grandes simuladoras, porque fingen vida intelectual donde solo hay un manejo de inertes objetos intelectuales. Hablar de las cosas es un medio excelente para evitarlas. Barajar problemas filosóficos de memoria y teorías es un cómodo expediente para quedarse a 100 leguas de ellos. Impresionante. En efecto, es la transcripción del pasaje contenido en la introducción de las noches sáticas, donde Aulio Gelio transcribe a su vez la parte del fragmento Diels Crans B40, en la que Heráclito dice Polimatie non u didaskei. La única diferencia es que en el caso de las noches sáticas, Aulio Gelio dice ego vero cum illud Heracliti efesi viri sume nobilis verbum cordi averem. O sea, ahí habla de Heracliti efisi. Y Nietzsche transcribe ego vero cum illum efesi viri sume nobilis verbum cordi averem, eludiendo el nombre de Heráclito, ¿no? Hace alusión al Efesio nada más. Todo esto evidencia el interés de Nietzsche por la censura a la erudición, ¿no? La erudición, el despliegue de erudición no habla de sabiduría, habla de conocimiento, pero el conocimiento no es sabiduría. La sabiduría es frónesis. La frónesis no es saber hacer, es saber vivir. Y acá nosotros tenemos que entender algo importante a la hora de entregarse patológicamente a un texto, ¿no? Bueno, Anabel es toda una estrella, chicos, ¿eh? Es toda una estrella, así que hacen muy bien en estar entusiasmados con ella. Suscríbanse a su canal, porque bueno, esa es la idea, ¿no? Que se suscriban a su canal y que la acompañen todos, porque el trabajo que está haciendo ella es muy a pulmón, es muy
sincero, es muy honesto, es muy transparente. ¿Mm? Y, y bueno, me parece que tenemos que apoyarla, que tenemos que acompañarla, porque parecería que somos muchos los que damos esta batalla, pero en realidad no somos tantos. Y no somos tan poderosos. Somos más inteligentes, pero no somos más poderosos. Así que nada, la apoyemos, la acompañemos. ¿Eh? Veamos lo que dice Nietzsche en Cómo llegar a ser un filólogo, ¿no? Que es uno de los textos que trabaja Nietzsche, ¿no? Cómo llegar a ser un filólogo. Que está en Enciclopedia de Classe Philologie, ¿no? Enciclopedia de Filología Clásica. Dice Nietzsche, de los supuestos generales de un lector se ponen a prueba y se muestran en la lectura, y que en este sentido resulta crucial. Si lo que lee se transforma en carne y sangre suyas, a veces el erudito se aburre completamente a fuerza de estar tomando cosas prestadas constantemente, o sea, de estar viviendo en la exterioridad del patos. No se incorpora, de incorporarse, de ponerse en el cuerpo, ¿no? De ponerse en el cuerpo, un pensamiento incorporado, ¿no? Un pensamiento incardinado. Una declaración radical de raíz sobre la inoperatividad de la erudición por sí sola y sobre la necesidad de articular congruentemente pensamiento, vida, teoría y praxis. ¿Cómo nos podemos patologizar con el autor? Tratando de indignarnos. No podemos hacer marxismo si no sentimos indignación por la pobreza. Digamos, no vas a descifrar estructuralmente el pensamiento de Marx si no lo lees indignándote con la pobreza. No vas a entender a los liberales si no los lees indignándote contra aquellos que privan al hombre de la supuesta libertad de la que hablan los liberales. Pero te lo tenés que tomar en serio. El juego lúdico hermenéutico es que te lo tenés que tomar en serio. Ojo, pero no tan en serio, diría Platón. No seas boludo. No te lo tomes tan en serio. No andes codiando a tus amigos para ganar el partido. Es decir, no pierdas familiares por una disputa política. No pierdas amigos por Marx, por Nietzsche o por Judith Butler. No seas gil. Dice este tipo de hermenéutica, ¿no? Es un juego. No te lo tomes tan en serio. Es un juego. Pero ojo, jugalo. O sea, ganá. Ganá. O sea, tenés que ganar este juego. O sea, el que juega al fútbol quiere ganar. Y yo, mis mejores amigos, cuando juegan al fútbol, queremos ganar. Si hay uno que no quiere ganar, que simplemente está jugando por jugar, igual decís, gordo, dale, pero pateá. No, así es un juego. Y bueno, pues si en el juego hay que ganar. Bueno, gordo, dale. O sea, significa, dale, hay que ganar. Pero no sea boludo. Es un juego. No vamos a ganar a costa de cualquier cosa. Entre ganar una discusión y ganar una persona, yo prefiero ganar una persona. En este sentido, hermenéuticamente, nosotros ya vamos a hablar desde otro sentido realista. Ahora estamos hablando en términos hermenéuticos. Ustedes ya van a conocer mi sistema, que no cae en contradicción. Simplemente estoy explicando que en este sentido, que no es contrario al otro sentido, ya vamos a ver por qué, pero hoy no, en este sentido, se ama más a Platón que a la verdad. En el sentido hermenéutico, en el sentido realista, Aristóteles dice, amicus Plato sed magis amicas veritas. Amo a Platón, pero amo más a la verdad. ¿Por qué? Porque la esencia está por encima de la existencia. Son esencialistas, por lo tanto ponen a la lógica por encima de la ontología. Después les voy a explicar qué es un juego, porque ya van a salir, el profe Ramos dijo que la filosofía es un juego, van a hacer memes, y ya los conozco.
¿no? Así que bueno, voy a explicar qué significa juego. Eh, en este sentido hermenéutico se ama más a Platón que a la verdad. Se ama más al hombre que a la discusión. Entre perder una discusión y perder un amigo, es mejor perder la discusión, digamos. Porque la hermenéutica está develando la vida como vida. Este sentido es un sentido en el que la hermenéutica te sana del vicio del dogmatismo. Para que nosotros cuando hagamos política y seamos realistas, la hagamos con amor por la verdad, con pasión por la verdad, pero sin dogmatismo, sin el dogmatismo que odia, sino con una verdad amorosa, que es la que habla el Evangelio. O sea, el trabajo hermenéutico es un trabajo curativo, donde nosotros vamos al texto no para interpretarlo, sino para transformarnos, para poder curarnos a partir de la lectura. O como diría Freud, limpiar la chimenea. El objetivo del realismo es hacer política a través de la verdad. Siempre me van a escuchar a mí hacer política en base a la verdad, desde la estructura del realismo. El objetivo de la hermenéutica es sanar, es terapéutica. El objetivo del realismo es político, el de la hermenéutica es terapéutico y el de la mística es salvífico. Entonces tenemos las tres estructuras de la verdad. La verdad como adequatio res intellectum es la verdad del realismo, porque hay un mostrarse, un fenómeno de la realidad que está dada para ser adecuada al intelecto. Esa verdad como correspondencia, como adequatio, está dada para articular una polis en base a lo que tenemos en común. ¿Qué es lo que tenemos en común? El logos intrínseco de la realidad. Por eso solamente se puede hacer política desde el realismo. El objetivo del realismo es hacer política, es la verdad como adecuación. La verdad como adecuación es la verdad política. La verdad como aletheia, como desocultamiento, es una verdad terapéutica, es una verdad en la cual el hombre develando el texto se devela a sí mismo, como horizonte del ser. En esa relación de ser con el ser, el hombre se devela a sí mismo en su misterio y ese develamiento es terapéutico, es catártico, catarsis. Ese es el objetivo de la hermenéutica. Eso es lo que estamos haciendo hoy con este video. Terapia. ¿eh? Y la verdad mística es revelatio, es revelación. ¿eh? Bueno, otro día vamos a explicar el sistema filosófico, mi sistema filosófico. ¿no? Ahora, este dogmatismo, este narcisismo de la lectura, es propia del filósofo dogmático, ¿no? Hay científicos y filósofos capaces, y a veces de los grandes, a quienes se les hace cuesta arriba comprender a sus colegas. Esto es, oponen una resistencia natural a las ideas distintas de las suyas propias, de modo que nadie les persuade a estar equivocados. En 1675, Leibniz describe cómo le atraen los estilos de filósofos tales como Bacon y Gassendi, mientras que le repelen los de aquellos como Galileo y Descartes, que requieren profunda meditación. Como le parece difícil seguir atentamente argumentaciones escritas o geométricas, explica, no ha podido leer a Euclides, sino rápidamente. A la manera en que se lee historia. Sabe, dice, que este método no es bueno para Platón o Aristóteles o para Galileo o Descartes. Pero lo que dice Descartes conoce, pero lo que de Descartes conoce procede casi en su totalidad de libros de divulgación escritos por otros. O sea, Leibniz no pudo leer a Descartes directamente. La explicación, dice, se halla en su naturaleza. Dice Leibniz. Personalmente, aunque siempre me ha encantado pensar por mí mismo, siempre me ha parecido difícil leer libros que no puedan entenderse sin mucha meditación. Pues, al seguir los propios pensamientos, uno sigue cierta inclinación natural y con ello obtiene provecho además de placer. Por el contrario, uno se siente violentamente perturbado cuando se le obliga a seguir los pensamientos de otro. Kant
en una carta escrita a los 70 años, habla de su gran dificultad para captar las ideas de otros filósofos. Atribuye tal dificultad a la edad y a la enfermedad que le impiden pensar en la concatenación de ideas de otra persona y por tanto la formación de un juicio maduro sobre el sistema de otra persona. Pero la sordera de Kant respecto a otros filósofos era totalmente evidente incluso en la flor de su vida. Tal es el testimonio de un hombre que veneró a Kant y que durante 9 años en la etapa de su máximo esplendor vivió con él y estuvo a su servicio como amanuense. Y nos dice, precisamente en su época de mayor madurez y fuerza intelectual, cuando estaba trabajando en la filosofía crítica, nada le era más difícil que pensar en el sistema de otro. Le costaba supremos esfuerzos comprender los escritos siquiera de sus oponentes, pues le era imposible apartarse por poco tiempo que fuera de su sistema original de pensamiento. Bueno, ya les voy a dar una sección de libros recomendados. Hoy, háganme acordar que hoy les recomiende obras, ¿sí? Si quieren puedo buscar acá y mostrarle algunas de las obras que me parecen interesantes. Él mismo admitía esto y de ordinario encargaba a sus amigos la tarea de leer por él, de informarle de los principales resultados de la comparación del contenido de los sistemas de los demás con el suyo propio. Y tal vez por las mismas razones dejaba a sus alumnos y amigos la defensa de su filosofía contra asaltos de sus oponentes. Si la dificultad de Leibniz y Kant para seguir a los demás me parece natural y las explicaciones de tal dificultad verdadera, es porque fueron filósofos genuinamente creativos. Creo que estos dos ejemplos son suficientes, convincentes, de modo que no añadiré más que el de Husserl. Era más fácil tratar las ideas de Husserl, nos dice destacados amigos discípulos suyos, con él, con una página escrita delante, que arrostrar su irresistible monólogo, con su penetrante mirada clavada en el público y perdida en algún remoto punto del espacio. Pues, en el debate, las preguntas y sugerencias de los demás no les servían más que como estímulos para el incesante movimiento de las ruedas de su propio pensamiento. Es decir, ellos utilizan la lectura como espejo para verse a sí mismos, ¿no? Como ventana para ir a un mundo desconocido, ¿no? Como trampolín. Esa necesidad de autoafirmación ególatra del filósofo, ¿no? Y la tendencia a la persuasión significa dejar de existir intelectualmente, es decir, carecer de una existencia individual. Ese miedo a disolverse en el otro es la pérdida de la individualidad. La frecuente sordera de los pensadores creativos respecto a lo que no sirve a su propio pensamiento es debida a la fuente necesidad intelectual de existencia individual y de autoafirmación, fruto de una falta de carácter. Los filósofos y escritores, y aún otros de la especie, pueden difícilmente dejarse persuadir precisamente porque sus energías persuasivas se enfrentan directamente con sus dudas ocultas. Es decir, el dogmatismo del filósofo es proporcional a su inseguridad y a sus dudas ocultas. Es decir, mientras más dogmático se muestra el filósofo, más inseguro es de sí mismo como filósofo. La a veces agresiva confianza del filósofo en sí mismo, que ha expresado, y sus constantes y obstinados intentos de persuadir, pueden haber sido motivados por el deseo de mitigar sus propias dudas. El filosofar seguro de sí mismo de Descartes era una respuesta a su falta de seguridad en sí mismo, que nunca le abandonó. Un biógrafo de Hegel dice que la fe de sus discípulos inflamaba la suya propia, y ésta fortalecía la de aquellos. Hegel mismo dice, el individuo necesita de la aceptación pública para probar la verdad de lo que todavía no es más que asunto suyo aislado y privado. Necesita ver cómo deviene general la convicción subjetiva, por el momento solo particular,
En Husserl se alternaban la más extensa soberbia respecto a su filosofía y la situación más próxima a la desesperación y la autohumillación, casi ligada al suicidio. Yo tengo un libro de poemas donde explico eso acá. Lo sé de memoria, obviamente, porque este poema ganó muchos premios y este libro me llevó por muchos países de Latinoamérica. El poema se llama Zoroastro y el libro eh, Reconstrucción poética de la filosofía antigua, la antigüedad en poemas. Me encanta porque los comentarios siempre son al margen de lo que está pasando acá. Eso es muy entretenido, es como que hay dos etos distintos, ¿no? Una, si no puede ser el santo del saber, sea al menos su guerrero. Pero si tienes grandes las orejas y corta la vista, arrodíllate. 2. Estado. Así llaman a esa trampa para multitudes. Cultura. Es aquello que inventan robando los tesoros de los filósofos. 3. Los poseedores son poseídos. La felicidad del hombre, yo deseo. La felicidad de la mujer, él desea. 4. Dijo el hombre bajo, tan pronto te seduzca a pensar bien de mí, entonces empezaré a creer que es cierto. 5. Es justo porque Dios existe que no haya creador. Si Dios ha creado todo y Él es ese todo, ¿quién ha creado a Dios? 6. Cuando llamaron virtud a sus sucias ilusiones, envenenaron también con ello las palabras y con su espiritualidad mis ganas de elevarme. 7. La igualdad es un invento de los débiles para impedir que crezcan los más fuertes, los de arrojo y plenitud. 8. Todo ser bajo es obediente. Se le imparten órdenes a quien no sabe ni desea obedecerse a sí mismo. 9. De todo mal te creo, por eso espero de ti el bien. A menudo me río de los cobardes que por débiles se creen buenos. Así habló Zaratustra y dejó el 10 vacío, para que dejen de contemplar, cual paseador de pies cansados, mira a la gente que pasa, lo que ustedes no han pensado. El dogmático es digno de pena, porque es alguien que no está dispuesto a entender la precariedad del quehacer filosófico. El dogmático es aquel que quiere crear de la arena un castillo de roca y hacer de la filosofía un ejercicio de predicación más que un camino de búsqueda, ¿no? Es cierto que en la filosofía hay verdades y las verdades son absolutas, pero son absolutas mientras duran. Es decir, son absolutas en el terreno en el que tienen que estar las verdades absolutas, que es en el terreno de la política. En ese sentido son absolutas. Son absolutas porque cohesionan a la polis, articulan objetivamente a la polis. Pero el hombre también tiene que sanarse, y para sanarse el hombre tiene que salir del dogmatismo. Y la hermenéutica nos sirve para eso, para poder enfrentarnos a la lectura y exorcizar nuestros fantasmas con esas máscaras estéticas que nos permiten a nosotros liberarnos de la tiranía del dogmatismo, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, yo les recomendaría ¿Cómo estás, Crit Manzano Domínguez?
Yo les recomendaría para poder ejecutar el pensamiento político de la verdad como adecuatio, em, la metafísica de Aristóteles. La metafísica de Aristóteles. De la edición de García Yebra, ¿no? Es la edición trilingüe, tiene el griego, el español y el latín. Creo que esa es la mejor para poder trabajar. Aunque hay traductores que son mejores, ¿no? Que García Yebra, evidentemente. Pero diga, ese trabajo que contiene el texto griego me parece muy bueno. Eh, para poder sanarse, yo les recomiendo que lean el Tratado de la Desesperación de Soren Kierkegaard. Les va a ayudar mucho a destrabar muchos fantasmas dionisíacos que tenemos nosotros anudados en nuestro espíritu, ¿no? Y nos libera de la tiranía de Apolo, cuando Apolo quiere ingresar a colonizar aspectos de la vida que no le pertenecen a él. Y por otro lado, para encontrar la verdad mística como apertura de lo trascendente, yo les recomiendo que lean, por ejemplo, el libro rojo de Carl Jung. Acá van a poder encontrar el develamiento del misterio, de los sueños, de los arquetipos, de los símbolos del hombre, ¿no? Para poder abrirse a la novedad del cielo, como diría Heidegger. Entonces tenemos el realismo, que es la verdad como adecuación, ahí lo tenemos Aristóteles, la hermenéutica, que es la verdad como aletheia, como desocultamiento, como desolvidar, ahí lo tenemos a Kierkegaard, y tenemos a la mística, que es la verdad como revelación, ahí lo tenemos a Carl Jung, y por supuesto al libro más importante de todos, que es eh, la Sagrada Escritura, ¿no? La Biblia cristiana, judío-cristiana. Un saludo, Anabel, que estés muy bien. Gracias por haber estado con nosotros en este momento. Bueno, nos vamos detrás de Anabel, porque ya hemos podido más o menos pivotear en el tema. Lo único que queda es invitarlos al curso de filosofía. No sé si Rebeca pudo invitar en alguno de los comentarios, pero para hacer el curso de filosofía ustedes tienen eh, que escribirnos a cursofilosofía@gmail.com. cursofilosofía@gmail.com. Ahí vamos a poder charlar todos los miércoles de 19 a 21 horas, tratando de estudiar un poco este libro que he publicado en el 2015 y el cual es la base, digamos, para poder estudiar las relaciones entre filosofía y cristianismo, ¿no? Así que bueno, un abrazo a Paraguay. No sé de dónde más nos escribieron, de Paraguay. Bueno, hay alguien que pregunta por Tulia Prindón y bueno, eso no vamos a hablar hoy de eso. Les prometo que en otra ocasión podemos hablar de eso. No me parece que ahora sea. Víctor Reynoso, bueno, Josmar, Víctor, mis alumnos del curso. Iván, profesor Cristian Escares de Chile, qué hermoso Chile. Yo quedé enamorado de Chile desde que fui a presentar este libro. ¿Cuál fue? El que les leí hace rato, el de los poemas, lo fui a presentar en Antofagasta y bueno, quedé muy enamorado de Chile y de los chilenos, ¿no? Que son personas realmente extraordinarias, ¿no? Y la calidez y sobre todo la inteligencia que tiene el chileno y el mexicano siempre me han deslumbrado, ¿no? En su inteligencia, ¿no? Realmente son muy inteligentes y, y siempre me ha impactado, en particular eso, ¿no? Bueno, yo siempre dije que Uruguay es mi segunda casa. Amo Uruguay. Para mí Uruguay y mi país no son dos países, son uno solo, digamos. Así que para mí nosotros somos uruguayos, los uruguayos son argentinos, digamos, ¿no? Amo a José Gervasio Artigas. ¿eh? No conozco Perú, pero me encantaría conocer Lima. eh,
he visto algunas películas en las que aparece Lima y me parece que es una ciudad muy, muy interesante. La tecnología que tiene, cómo ha ido progresando Lima, Perú, me resulta muy, muy interesante, ¿no? El progreso en la ciencia que hay en Perú es muy bueno. Eh, Colombia para mí es el café, ¿no? Es el sabor que tiene la vida, es la alegría, es la música, el arte. Colombia para mí representa el sabor de la vida, ¿no? No, nunca fui a Bolivia, me encantaría ir a Bolivia también. Bueno, el boliviano es mi hermano, es tropa propia el boliviano, digamos, ¿no? Yo como salteño me siento más boliviano que argentino en ese sentido, ¿no? Porque Salta y Bolivia pertenecían al virreinato del Alto Perú, ¿no es cierto? Y el comercio de mulas siempre se dio a favor del Alto Perú. Cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, se lo hace en detrimento de las provincias del norte, del Potosí, del Alto Potosí, a favor de Buenos Aires, del puerto, ¿no? Si hubiese un conflicto entre Bolivia y Buenos Aires, nosotros los salteños estamos con Bolivia. Eso los porteños lo saben muy bien, a eso, ¿no? Nosotros somos bolivianos, es así. Amamos Bolivia nosotros, en el noroeste argentino. Así que me encanta Bolivia. Eh, bueno, los países de Centroamérica los amo a todos, sobre todo a Guatemala. Amo eh, los países centroamericanos, realmente. Em, bueno, estimados amigos, eh, la nictofobia deviene muchas veces en miedo a la soledad, ¿no? Aquellos que hemos sufrido miedo a la oscuridad en algún momento, tenemos a veces eh, cierto, cierta inquietud a estar solos, ¿no? Bueno, particularmente hoy a la noche eh, se fue mi papá a la iglesia, quedé leyendo y dije, bueno, caramba, me perturba tanto silencio. Así que bueno, decidí hacer esto para compartir con ustedes un poco de filosofía. Em, Quizás, bueno, en otro momento me anime a poder hacer un vivo, pero sí, tengo una colección de 14 videos sobre la República de Platón. Sí, sí, sí. Eh, Mi mamá es de Colombia y mi papá es de México. Qué hermoso, qué hermosa combinación. Hay un Iván que escribió 600 veces cómo leer a Tulio Alperindongui. Pero no me vas a arrebatar esa respuesta, querido, porque hoy no tengo ganas de hablar de eso, ¿no? Y justamente el carácter implica tener la decisión de decir que no. Em, Dios los bendiga a todos ustedes. Ya en algún momento me voy a dedicar a explicarles lo que es la diferencia em, entre realismo, hermenéutica y mística, ¿no? Que es un poco donde pivotea el sistema de pensamiento que hemos construido con Sinusía, ¿no? Eh, Sobre todo con Matías Constanzo, que es uno de los mejores filósofos que va a ir apareciendo en la Argentina, ¿no? Con una preparación muy, muy buena, muy sólida. Así que atención a él, ¿no? A Matías Constanzo. El rock nacional me encanta. Yo soy seguidor de la banda Catupecu Machu, que es la que más me ha volado la cabeza, pero en su momento también fui muy seguidor de los Caballeros de la Quema, ¿no? Eh, el aborto es una cuestión política y no metafísica de Darío Stanraiver. Bueno, les prometo que voy a reaccionar a ese video y vamos a explicar ¿eh? ese tema. Perfecto. Bueno, eh, sí, me encanta. Catupeco es para mí lo mejor que hay. Me encanta Catupeco. He conseguido todas las placas de Catupeco. Eh, bueno, les mando un abrazo grande. Que Dios los bendiga mucho. Puerto Rico. Qué hermoso Puerto Rico. Grandes cantantes han salido de ahí, ¿no? Así que bueno, cuídense mucho, pórtense bien, hagan la tarea, coman bien y buena vida. Cuídense.